Muchas gracias a los medios de comunicación que atienden esta conferencia de prensa que da el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República. Bien, es para dar nuestra posición sobre la ley de pensiones que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Primero decir que respaldamos y nos congratulamos de que nuestros compañeros, nuestras compañeras diputadas y diputados de la Cuarta Transformación hayan aprobado esta minuta y que haya llegado ya en la madrugada aquí al Senado de la República. Segundo, decir que vamos a cuidar los tiempos para que después no haya argumentos de la oposición que no cuidamos los procedimientos legislativos. Se va a trabajar en comisiones el miércoles y se va a dar la primera lectura el jueves en una primera sesión y en una segunda sesión la segunda lectura, la discusión y con los votos de la mayoría que nos dio el pueblo de México, vamos a aprobar el jueves estas leyes que son muy importantes para garantizar que todos los trabajadores de este país tengan pensiones justas, tengan pensiones equitativas, que se puedan jubilar por lo menos con lo que terminaron ganando al final de su trabajo, al final de sus distintas vidas laborales de las y los mexicanos. Vamos a dar el debate y también informamos que vamos a hacer una campaña en nuestras redes sociales, aquí en el Senado, y vamos a estar debatiendo en todos los medios de comunicación, porque se ha generado una campaña negativa, mentirosa, sesgando la razón fundamental de esta ley. Hoy se informó en la mañanera que ya había habido una reforma, que más de 40,000 millones de pesos que están en afores de trabajadores y trabajadoras ya se tenían que haber ido al IMSS y que los bancos solo habían regresado 1,000 millones. 1,000 millones de más de 40,000 millones que ya se tenían que haber pasado al IMSS. Y entonces, ¿qué defiende la oposición? Pues defiende a los banqueros. O sea, no aprende, todo el tiempo está defendiendo a los poderosos. ¿Qué defiende Morena? Defendemos al pueblo, a los trabajadores, a que haya pensiones dignas y justas. Todo aquel que toda su vida se dedicó a trabajar, a producir, a generar riqueza, pues que se vaya con una pensión digna a vivir los últimos años dignamente de su vida. Eso es lo que está en juego. Y es muy importante que el pueblo de México sepa lo fundamental de esta discusión y de este debate, porque es un debate central. Aquí en este Senado, en la Comisión de Derechos Sociales, en la Comisión del Trabajo, de Seguridad Social, de Desarrollo Social, en todas las comisiones que tienen que ver con lo social, hemos avanzado mucho, porque hay una mayoría de Morena. Y con las propias iniciativas que también ha mandado el titular del Ejecutivo, con las negociaciones que se han hecho con empresarios, con el sector obrero, para que el salario mínimo crezca como nunca,
pues más o menos ahí se van defendiendo los trabajadores de este país. Y ahora que estamos dando un paso más, como siempre, el PRI y el PAN votando en contra de los trabajadores. Pues ¿cómo no lo van a hacer si cuando ellos tuvieron el poder en este país, los aumentos al salario mínimo eran de $1, de 1.20? Si en las reformas de Zedillo y de Calderón, justamente en las reformas que tienen que ver con las pensiones, le quitaron un gran sostén que teníamos los trabajadores. Los que empezamos a trabajar antes del 97 tenemos mejores condiciones. Los que empezaron a trabajar después del 97, pues ya se van a ir con mucho menos dinero a su hogar. Pero como la Cuarta Transformación llegó para hacer justicia a este país, por eso vamos a respaldar esta reforma. Y vamos a dar el debate, y vamos a ganar el debate, y vamos a ganar la votación. Y cuando se sientan perdidos, ¿qué van a decir? No, nosotros, van a decir los del PRI y los del PAN, no, nosotros no votamos en contra de los trabajadores. Así como dicen cínicamente que no votaron en contra de los derechos sociales que se han avanzado en esta Cuarta Transformación para que sean universales, así como dicen que no votaron en contra de los derechos de las mujeres por tantos años, así como dicen que no han votado en contra de los derechos de la comunidad LGBT por tantos años. Cuando les ganemos la votación, van a ir a decir, no, nosotros estamos a favor de los trabajadores, pero que los trabajadores de este país sepan que Morena está con ellos y que el PRI y el PAN con ellos y con ellas, y que el PRI y el PAN están en contra de las y los trabajadores de este país. Bien, a ver, van a tomar la palabra varios compañeros y compañeras. Empezamos con la senadora Margarita. Gracias, compañero Cravioto, agradeciéndoles a los medios que nos hagan el favor de difundir lo que aquí estamos nosotros mencionando y proponiendo. A mí me tocó, compañeros y compañeras, la reforma del 97. Y aparte de no entenderle como trabajadora, jamás nos preguntaron si estuvimos de acuerdo o no. Simplemente la llevaron a cabo, simplemente la propusieron y simplemente la empezaron a aplicar. Miles de compañeros y compañeras trabajadoras en todas las instituciones, en todas las maquilas, han sufrido lo que esta iniciativa y lo que esta ley trajo. El que sus pensiones y sus jubilaciones hayan sido disminuidas drásticamente, que las Afores, consecuentemente los dueños de las Afores, se han quedado con ese dinero y nunca, jamás les ha preocupado devolver ese dinero que es producto del trabajo de todos y de todas. Simplemente para no repetir lo dicho, quiero que los mexicanos y las mexicanas sepan que efectivamente vamos a dar el debate y efectivamente lo vamos a ganar, por ellos y por ellas, por jubilaciones y pensiones dignas. Porque quien empieza a trabajar a los 20 o a veces antes de los 20 años merece tener una buena jubilación, no estar a la voluntad de a ver qué le dan o a ver qué le tocan. Todos y todas trabajamos para tener un final en nuestra vida digno, satisfactorio, y es lo que nosotros, los y las senadoras de Morena, vamos a hacer en estas próximas horas. Ningún mexicano tiene que estar sin su seguridad social. Ninguna mexicana tiene que estar viendo a ver cuánto le dan o cuánto le toca. Y además, en lo personal voy a proponer las reformas necesarias para que deje de ser un viacrucis el que nos paguen la Afore. Que nada de que hasta que cumplas 60 años o hasta 65, y nada de que si no dejas una carta sucesoria no le dan el dinero a tus familiares. Esta reforma va a ser histórica. Esta reforma realmente va a venir a demostrar
que Morena y la Cuarta Transformación está del lado de las y los trabajadores. Gracias. Esta es una de las grandes reformas de la Cuarta Transformación. No únicamente ahora la pensión universal, sino el reconocimiento pleno a una jubilación y a una pensión digna para los trabajadores de este país. Que los trabajadores reciban el 100% de su salario como parte de su pensión, del salario con el que se retiraron, cuando se les estaba dando el 25% o menos del 25% de sus ingresos mensuales a los trabajadores. Si no es que les desaparecían la Afore, nunca la encontraban, se perdían los papeles, se mantenían en trámites interminables, ¿no? Porque parte de estas reformas se construyeron en el marco del modelo neoliberal de privatización y de despojo. Las Afores fueron un mecanismo de despojo de los fondos de retiro de los trabajadores. Hoy lo que se está planteando es hacer justicia. Piensan que somos igual que ellos. Hacen creer el rumor de que queremos las pensiones para quedarnos con ellas, para robárnoslas como ellos le están haciendo ahora. No. Por eso se planteó que este fondo de pensiones de bienestar lo va a manejar el Banco de México, un órgano autónomo de amplia credibilidad y de confianza para todas y todos los mexicanos. El objetivo es lograr una pensión. No somos igual que ellos, no somos lo mismo, ¿no? Nosotros hemos sido gente que lucha toda su vida a favor de los derechos de las y de los trabajadores mexicanos. Por eso hoy para nosotros va a ser un gusto, una alegría, una fiesta, que logremos aquí en el Senado poder cerrar este capítulo y lograr que esta ley se apruebe para hacer justicia, una justicia que se había postergado, que se había esquilmado a favor de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Hoy lo que se busca es muy claro, que el trabajador reciba como pensión el salario que tenía en el momento, por lo menos el salario que tenía en el momento en que se retiró. Y que no como pasaba, que siempre los bancos decían que las Afores perdían y los únicos que ganaban eran ellos. Hoy el sector económico que más ha ganado en este país es el sector financiero. Y en buena medida, gracias a los ahorros de los trabajadores, porque no les cuesta nada y porque todo es ganancia para ellos. Hoy necesitamos, ya se logró con la reforma del 20 que disminuyeran los cobros de los servicios, de los manejos financieros sobre el tema de las pensiones. Ya se planteó que parte de estas cuentas incobrables que había, estas cuentas inactivas que había, una parte de esos recursos se regresaran al Seguro Social, y de los 40,000 millones de pesos que deben de ser devueltos, únicamente se han devuelto cerca de 1,000 millones, un poquito más de 1,000 millones de pesos. O sea, están regateando devolverle al pueblo, a las instituciones de este país, al gobierno, a una institución que ha prestado un gran servicio al favor de la salud, que es el Seguro Social, le están esquilmando, le quieren despojar de este recurso, como lo han hecho con miles de trabajadores que le han, a través de los trámites y los viacrucis, han construido mecanismos para que la gente al final se desista de cobrar lo que en justicia les corresponde. Por eso vamos a apoyar la fracción parlamentaria de Morena y nuestros aliados este gran proyecto que ha presentado nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Buenos días a todos. Por supuesto que vamos a apoyar esta propuesta del presidente, esta reforma de pensiones tan esperada, tan soñada por la clase trabajadora, porque es para ellos, es para los trabajadores. Permítanme darle unos datos. Las Afores empezaron a funcionar en el 97
y cobraban comisiones desde el 2 al 6%. Y cuando llega este gobierno, en el 2020, se les acota y se les deja solamente el 0.57%. Este gobierno ya estaba dando visos de lo que queríamos lograr en materia de derechos para los trabajadores. Cuando se trató de obtener utilidades con tasas abusivas, no hubo protestas, ahí no veías a la oposición gritando, estaba a favor de los banqueros. Aún con la tasa máxima de 0.57, tan solo en el primer trimestre de este año 2024, las Afores obtuvieron rendimientos por 68,307 millones de pesos, eso según los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Obviamente 40,000 millones que se van a transferir a un fondo de pensiones forman parte de los recursos que generalmente, por eso no notificaban las Afores, nunca notificaron el estatus de ese recurso a los trabajadores. Ese dinero es de los trabajadores y ellos lo invertían. Ahora va directamente a los trabajadores porque en este momento, con la reforma de Zedillo, hay personas que dieron su vida, sus años al trabajo en México, a sus familias y reciben máximo 5,000 pesos. Estamos hablando de que va a beneficiar a las familias mexicanas que ya dieron todo. Por supuesto que estamos a favor de la clase trabajadora, que van a ser, según dicen, 45 millones de personas que se van a beneficiar, igualmente que se beneficiaron con el salario mínimo al doble o 400 veces en la frontera, la eliminación de la subcontratación y también las vacaciones al doble. Vamos a seguir haciendo más por los trabajadores. ¿Alguien más? ¿Oye, preguntas? Preguntas. Sí, Si hay alguna pregunta de los medios. sí, tenemos preguntas, senador. En primera instancia les pregunta Claudia Flores Barreto de N+. Hola, senadora. Buenos También días, senadora. también los trabajadores de los medios van a ser beneficiados, por cierto. Y las trabajadoras. Justamente eso. Yo sí quiero preguntarles, porque el otro lado del discurso, la oposición, por ejemplo, está lanzando el día de hoy el dirigente del PRI una conferencia en la que dice que van a poner a disposición de la ciudadanía hasta números de WhatsApp para orientarlos y evidentemente están criticando esta reforma, con lo que ya se ha dicho también por parte de la oposición que se están buscando fondos porque ya no hay fondos para pagar los programas sociales, que es el único objetivo de esta reforma. Yo quisiera saber qué responden ustedes a estas críticas de la oposición, si en efecto es un asunto de hacer un nuevo fondo y también si no temen que electoralmente les pegue, porque sí llaman la atención, la verdad, que en proceso electoral salga una reforma de estas características tan polémicas, porque asumen la responsabilidad de hacerlo. Gracias. Categóricamente decimos que el recurso que se va a recuperar de las Afores va a ser para las pensiones de los trabajadores, para ningún programa social, para ninguna obra pública, menos para el gasto corriente del gobierno. Va a ser para incrementar las pensiones de los propios trabajadores. Y la nota sería que Alito Moreno y que el PRI estuviera a favor de los trabajadores. Esa se hubiera sido la nota. Si me dicen que Alito Moreno y el PRI está en contra de esta reforma, pues nos parece natural, porque ellos con Zedillo fueron los que les quitaron estas pensiones a los trabajadores. Obviamente ellos no están a favor, pero nosotros nos vamos a dirigir a los trabajadores y las trabajadoras de México. Entonces, si Alito Moreno está en contra, con mayor razón estamos a favor. Y el tema de hacerlo en esta época electoral. Bueno, el tema de hacerlo, fíjense, a ver, se sorprende mucho la oposición de que
a 5 meses, a 4 meses de que termine su gobierno, el presidente López Obrador siga trabajando a favor del pueblo. Y se sorprenden porque cuando ellos gobernaron, cuando gobernaba Zedillo, Fox, Calderón, Peña, Salinas, estos 4 o 5 meses últimos se dedicaban a ver en qué paraíso fiscal se llevaban el dinero que se robaban de los mexicanos. Entonces sorprenden que haya un presidente que va a trabajar hasta el 30 de septiembre del 2024. No va a ampliar su periodo, porque se la pasaron diciendo, ¿se acuerdan? Que iba a ampliar su periodo y que se iba a eternizar en el poder. Él se va a quedar hasta el último día de su periodo, pero va a estar trabajando. Y ahora, que haya coincidido con el periodo electoral, pues qué bueno que coincida con el periodo electoral, para que así los mexicanos sepamos quiénes votan a favor de los derechos del pueblo y quiénes votan en contra de los derechos del pueblo. Así como se dan votos en las cámaras a favor o en contra del pueblo, el pueblo va a dar votos el 2 de junio a favor y en contra de las distintas alternativas políticas electorales que va a haber en las boletas. Qué bueno que coincidió, para que la gente tenga más argumentos. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenos días, senadores. Yo les quería preguntar qué hacer realmente para frenar esta terrible campaña de desinformación, sobre todo porque pues, la están pagando los dueños de las Afores, que han hecho fortunas gigantescas con los fondos de pensiones de los trabajadores. ¿Puede Morena hacerlo? ¿Cómo? Porque sí, la campaña ya es terrible, ¿no? Está en redes sociales, está en todas partes, bajo la idea esta de que el presidente se quiera apoderar de los fondos de los trabajadores. ¿Cómo hacer para contrarrestar esta campaña? Y quiero saber si ya llegó a la minuta, si ya llegó. Sale mañana o pasado. Ya ¿cómo? llegó y habíamos dicho que se va a comisiones, se va a votar y discutir y votar y aprobar en comisiones mañana y en el pleno el jueves. ¿Y sobre la campaña? Y sobre la campaña, bueno, pues yo espero que aunque sea salgan unas líneas de esta conferencia de prensa, nosotros lo vamos a seguir difundiendo en nuestras redes y yo espero que salgamos hoy con A la Torre en Hechos, esta noche en Hechos, los senadores de Morena apoyando las pensiones de los trabajadores, a ver si lo sacan en Hechos, a ver si lo sacan en Hechos. Ya sabemos que tienen dos intereses, no solo el interés del medio de comunicación, sino el interés de su propia Afore, pero el interés máximo debe ser el interés del pueblo de México, más allá de los intereses particulares que todo mundo tiene también. No, yo le decía que más allá de esto, pues el dinero, como le decía, el dinero que están desplegando, que más allá de todo esto que están haciendo ahora, ¿qué otra cosa puede hacerse para que la gente entienda realmente? Ahorita nos van a dar unas ideas Malú y Napoleón. Exactamente es lo que iba a decir yo. Muy bien, Lili. Mague. Hemos caminado muchos años de nuestra vida y hemos caminado durante esta campaña. La gente está perfectamente informada, la gente está reclamando, la gente está muy agradecida con la votación que vamos a tener, con la votación de ayer seguramente. El presidente ha sido absolutamente didáctico, ha sido un maestro, ha llevado de la mano la información para que la gente no se vaya con la finta. Pero, por supuesto que seguiremos con esta campaña a favor de los derechos de las y los trabajadores. El pueblo es sabio, el pueblo sí está informado, la gente está informada. Pero quiero decir algo que para mí es fundamental. Pareciera que Alito, que el PAN, que el PRD y que toda esta oposición no son trabajadoras y trabajadores, no tienen hijos e hijas, no saben, bueno, dicen que no, pero a mí no me corresponde, pero pareciera
que no tienen familiares, que no tienen personas que han sido gravemente dañadas por estas reformas. Debía darles vergüenza, debían de reclamarle precisamente su gente y decirle cómo es que no defiendes nuestros derechos. Es increíble que la gente, y se los van a reclamar en las urnas, ahí es donde se los van a reclamar, porque este voto en contra, con una sarta de mentiras, de falsedades, no van a pasar. De esto nos vamos a encargar nosotros en el debate, de responder una y otra mentira que han estado difundiendo. No les funciona, no les funcionan sus millones de pesos a lo que han destinado para mentir. Así es que de eso nos vamos a encargar, como se encargaron ayer las diputadas y diputados de la coalición, de informar si algunos medios que no nos quieren están de acuerdo y están difundiendo algunas cosas que son en favor de los derechos de las y los trabajadores. Así es que no se preocupen, vamos a votar a favor, vamos a defender sus derechos y no le vamos a permitir a esta gente mentirosa y traidora, porque están traicionando a su propia gente, que sigan mintiendo y que sigan diciendo una sarta de estupideces. Muchas gracias. Yo creo que nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años, cada vez con mayor claridad, del doble discurso, de la doble moral, del doble lenguaje que utiliza la oposición. E incluso, como dirigente sindical, puedo decir que los trabajadores, los millones de trabajadores que van a salir beneficiados con este sistema, trabajadoras y trabajadores, con este sistema de pensiones, van a ser mucho más que los 100 banqueros o los que sean que están defendiendo sus intereses. Es una vergüenza que los partidos de oposición del PRI, del PAN, del PRD, defiendan los intereses de 100 y lo que ellos representan contra los de la gran mayoría de la población, contra la clase trabajadora de este país, que ha luchado toda su vida por generar la riqueza de la que ellos han abusado y todavía que se han vuelto indignantes como la manejan. Entonces creo que qué bueno que se dé en este periodo electoral esta discusión de esta nueva iniciativa y reforma. Miren, en el mundo hay países que tienen estos cambios y reformas de hace muchos años. Países que introdujeron pequeños, como Noruega, mencionaba yo en la mañana, o otros países escandinavos con 5 millones de habitantes y tienen los fondos de pensiones más grandes del mundo, más que Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, cualquiera. 5 millones de habitantes. Las personas, la mayoría son sindicalizadas de todos los sectores de actividad. El Estado es muy eficiente en la administración y manejo de los recursos. Tienen seguridad social y educación gratuitas. Y se benefician al final con una gran pensión y con una gran dignidad. Esto es algo que nosotros debiéramos de buscar cómo irnos poco a poco, gradualmente acercándonos a un sistema de este tipo que beneficie a todas y todos los trabajadores de México, que beneficie al pueblo en lo general. Entonces, pues que es claro que están en evidencia los que defienden los intereses de unos cuantos, como lo han estado en este Senado de la República, con 160 reformas, iniciativas de ley, puntos de acuerdo, convenios internacionales que apoyamos, más que en los últimos 8 gobiernos anteriores juntos, nunca recibieron el apoyo de la derecha, siempre se opusieron, nunca han aceptado darle un beneficio adicional a la clase trabajadora de este país. Una vergüenza histórica que hoy estamos resarciendo. Y esa iniciativa que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que estamos retomando y defendiendo, por supuesto que tendrá el apoyo total y masivo de la gente que sabe y no se deja engañar ni manipular por todas estas calumnias, deformaciones, mentiras que lanza la derecha para defender los intereses de unos cuantos. Los corruptos verdaderamente son ellos, los que se quedaban con el dinero de las afores son los bancos. Hoy los va a tener
el gobierno a través de este fondo en el Banco de México para distribuirlos equitativamente, como ya se dijo aquí, en beneficio de todas y todos los trabajadores. Gracias. Muy buenas tardes. Pues refiriéndome a este tema tan importante que es la iniciativa que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy ya está con nosotros para proceder a su discusión y a su aprobación en su caso. Yo sí quiero decirle al pueblo de México, hasta este momento de esta legislatura, todas las iniciativas que ha enviado nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, todas han sido encaminadas precisamente al desarrollo social de nuestro pueblo, al beneficio de los más desprotegidos. Y mienten los que siempre han negado ese voto. Mienten, seguirán mintiendo, porque son ruines, porque son perversos, porque no quieren reconocer que hoy se gobierna para el pueblo y por el pueblo, un gobierno con humanismo mexicano. Hoy se rescatan los derechos que tanto tiempo fueron suprimidos a las clases obreras de nuestro país, a esas clases que sostienen la economía, a esas clases trabajadoras que también lograron engrandecer y hacer ricos a unos cuantos que hoy tratan de golpearlos, aliados a la derecha corrupta y espuria, y a estos senadores que nunca debieron ser senadores, los del PRIAN, porque ellos vinieron solamente a defender los intereses de un grupo nada más de privilegiados de este país. Se acabó porque se acabó. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, senadores. Muy buenas tardes. Bueno, no cabe duda que la van a pasar por la mayoría que tienen, van a dar el debate y la van a pasar, eso no hay ninguna duda. Pero ya la oposición habló de que la van a impugnar en la Suprema Corte, van a meter el recurso de inconstitucionalidad. Entonces, no sé si ahí también la piensen ganar ustedes o ahí la perderán. Y yo quisiera saber, hablan de los 40,000 millones de pesos que están ahí perdidos en los bancos. Si eso vamos a tenerlo cada 10 años o cada año para que las próximas generaciones de jubilados o pensionados también tengan ese beneficio, o nada más va a ser por una sola ocasión. Y no sé si también en su reforma podrían incluir a los empresarios. Yo fui trabajador, me jubilaron, y allí los empresarios eran los que no depositaban realmente lo que uno debía de haberse jubilado, y no veo que en esa ley exista eso, también meter a los empresarios al cinto, pues. Gracias. Gracias, muy buenos días, tardes ya. Yo quisiera comentarles y platicarles que ayer estuve en Tabasco en una reunión con un poco más de 6,000 maestras y maestros, donde nos platicaron sus preocupaciones y una de sus demandas principales era tener una pensión digna, tener una pensión justa y tener una pensión al 100%, porque trabajaban toda su vida y siempre era fraccionada. Y esto me hizo ponerme a pensar que si todos sabemos en nuestro país las carencias de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores, ¿por qué tanta resistencia del PRIAN para otorgarles una pensión justa del 100%? Y entre uno de los datos que acaban de mencionar aquí mis compañeras y mis compañeros, vale la pena recordar que el PRIAN, el gobierno neoliberal que hizo estas reformas que acaban de mencionar, fue el mismo que reformó el FOBAPROA para salvar y financiar a los bancos. Y fue el mismo que hizo que las Afores estuvieran en los bancos precisamente para salvar a los bancos y que ellos tuvieran liquidez. Y eso es todo, eso es el meollo y el fondo del asunto. No quieren
que estos recursos con los que se pasan jineteando el dinero de las trabajadoras y de los trabajadores pase a tener un fin decente, que es el de financiar las propias pensiones al 100% de la clase trabajadora. Ellos lo que quieren es seguir en sus bolsas, en las bolsas de estos grandes banqueros que tienen estos 40,000 millones, jineteando y financiando, porque es su única manera de poder estar siguiendo abusando de las y de los trabajadores. Claro que van a ir a la Corte, por supuesto, y qué bueno que hoy ya estén pensando en controversias constitucionales, porque nos están dando la razón. Van a la Corte para que sean los ministros como órgano colegiado quienes vean la naturaleza y la legalidad de cualquier reforma, y no un solo juez que tome las decisiones sobre miles de gentes, de miles de trabajadores, de miles de personas que votaron por representantes que modificaran las leyes, porque las leyes las modifica el Poder Legislativo, que somos los representantes del pueblo. Y si van a poner controversias constitucionales, qué bueno que ya están entendiendo y qué bueno que ya son congruentes y no ponen el destino de los mexicanos en manos de un solo juez que ni siquiera saben quién es. Gracias. Pero, senadora, nada más para precisar, porque también quisiera… Yo te contesto. Primero, obviamente es para lo que actualmente hay, pero cada año va a haber un número de cuentas que van a tener el tiempo suficiente que se declaren ya inactivas, entonces de ese recurso se va a ir a ese fondo y así año con año, o sea, va a ser permanente. Y sobre lo de la Corte, mira, no nos preocupa porque ya la gente cada vez tiene más claro que la oposición y la Corte van en contra de sus intereses. Nosotros les dijimos en el 2022, fíjense bien cómo votan lo de la electricidad, porque todas las encuestas decían la gente quiere la reforma eléctrica. Vienen las elecciones, se las va a cobrar la gente en las urnas. ¿Qué pasó en el 22? De 6 estados que ellos gobernaban, les ganamos 4. En el 23 se vino la reforma electoral. También todas las encuestas decían la gente quiere la reforma electoral. Les dijimos al PRI y al PAN, fíjense cómo votan, si no la gente se las va a cobrar en las urnas. ¿Qué pasó? Votaron en contra, les ganamos el Estado de México. Y ahora viene el 2024, les vamos a decir lo mismo. Fíjense bien cómo votan, porque la gente se las va a cobrar en las urnas. Pues tal vez es el empujoncito que necesitamos para ya amarrar el plan C. Entonces que nos los den aquí con su voto pasado mañana, es el empujoncito que nos hace falta y ya con eso amarramos el plan C. Que voten como quieran y que la Corte haga lo que quiera. La gente tiene muy claro quién está del lado del pueblo y quién está en contra del pueblo. Sí, la Corte. Si ustedes nos los permiten, todavía tengo las preguntas de 3 periodistas. Échenle, pero no se echen tanto rollo como los senadores, sean más concretos. Les pregunta Jaime Valderas, de Parlamento y Debate. Buenos días, senadores. Jaime Valderas, Parlamento y Debate y de Acústica Radio, con Fernanda Tapia. Bueno, de entrada de lo que mencionó el senador Cravioto al principio, de que van a hacer un recorrido por medios de comunicación, yo les abro las puertas del canal de Acústica Radio, nada más que se tienen que levantar temprano porque el programa de Fernández a las 7 de la mañana, pero sí es importante que pongan su posicionamiento. Aquí somos muy madrugadores todos los senadores de Morena. De los 40,000 millones que se hablan, que tenían guardadito ahí muy bien los empresarios con las lagunas que había en las leyes, Reforma, ¿qué va a hacer? Porque no son 40,000 millones los que se jinetean, son 6 billones, más de 6 billones de nuestros
ahorros como trabajadores que jinetean los empresarios. Morena está pensando en hacer una reforma para que de esos 6 billones, 6 billones, los trabajadores podamos tener un mayor rendimiento, ya que los banqueros son los que se llevan la mayor tajada. Bueno, ya lo explicó la senadora Nancy Sánchez. Antes las comisiones estaban en el rubro del 2 al 6%. Con este gobierno lo bajamos al 0.57%. Ese fue un gran paso, porque se quedan con menos comisión, por lo tanto, más dinero para los trabajadores. Y con esta nueva reforma, pues todo lo inactivo se va a los trabajadores y no se queda en las bolsas de los bancos. Y ya en la siguiente etapa de la cuarta transformación, que seguramente habrá, pues seguirán caminando distintas reformas. Por eso es importante, insisto, que con la votación de pasado mañana, el PRI y el PAN nos van a echar otra empujadita para el plan C. Luis Méndez de 11 Noticias. Sí. Senadores, senadoras, a mí me gustaría preguntarles si entre ustedes existe alguna experiencia, ustedes como senadoras o como senadores, de alguien a quien esté en un litigio o esté buscando también recuperar algún tipo de pensión. Mucho se habla como de las y los ciudadanos, pero ustedes como representantes supondría, o supongo, que debe haber entre ustedes alguien que también esté peleando por recuperar una pensión, ya sea de un familiar o esté en un litigio y que también haya sufrido, que tengan que acudir hasta el Poder Judicial para pelear un dinero que les corresponde. ¿Existe entre ustedes alguien así que nos pueda compartir su caso? A ver, Margarita, tiene un caso. Bueno, no es un caso, es mi caso. Yo era trabajadora del Seguro Social como médica cuando llegó la reforma del 97. Déjame decirte, Luis, a todos y a todas, que no nos preguntaron a los trabajadores si estábamos de acuerdo con esa reforma y tampoco nos explicaron en qué iba a consistir. Simplemente el PRIAN, ¿sí?, que entonces estaba separadito, pero ya iban a juntarse, decidió que así debería de ser, que así deberían de quitarle sus ingresos a los trabajadores, que cuando se jubilara una o uno, eso es lo que les debería de llegar. Si ahorrabas en los afores, qué bien, y si no ahorrabas, pues con lo que te tocara. Cuando yo me jubilé, que me jubilé muy joven del Seguro Social, muy joven, porque entré a los 17 años, cuando fui a pedir mi afore, me dijeron que hasta que cumpliera 60 años de edad y que además debería de solicitar un empleo, el que fuera, ¿sí?, para que ahí solicitara otra pensión, otra jubilación, me la negaran y entonces darme el afore. Busqué en las leyes a ver dónde estaba reglamentado eso y no hay una reglamentación precisa. Cuando cumplí los 60 años fui a cobrar mi afore y me dijeron que hasta los 65. No. Yo ¿cuándo voy a ir a cumplir? Voy a ser joven eternamente. Pero cuando se cumplieron los 65 años fue un viacrucis de andar buscando dónde, cuándo, quién. Y lo que digo, Luis, no hay una instancia, una dependencia, un buffet donde los y las trabajadoras busquemos para refugiarnos y ser defendidos. Y es vivido en carne propia. ¿Hay algún otro testimonio que tengan por ahí, senador? Sí, pero pues aprovechamos y hacemos un llamado a la ciudadanía. Si tienen temas que necesiten asesoría, aquí estamos las senadoras y los senadores de Morena. Senador, y por último, la vez pasada la experiencia en una discusión por 2 votos no se logró el pleno, cuando se buscó discutir lo de la ley del amparo y aprobada ahora, pero ¿cómo estaría garantizado que el grupo mayoritario mañana sí vengan todos? Y no mañana en comisiones y pasado mañana en el pleno. Sí, porque el 30 ya se cierra este periodo. Sí. Entonces, ¿cómo usted como vicecoordinador haría un llamado a todos los senadores y senadoras a que acudan, a que no falten? Tuvimos una reunión. Ahorita tuvimos una reunión del grupo parlamentario. Se explicó la ruta, el coordinador explicó la ruta, los tiempos,
y todos nos comprometimos a estar, los que van a las comisiones, mañana en comisiones, no solo porque ya ves que las comisiones se pueden hacer remotas, el compromiso de las senadoras y de los senadores de Morena es estar presencial en las comisiones mañana y pasado mañana, por supuesto, todos en el Pleno. Y justamente se dijo desde hoy, porque pues varios tienen vuelos el miércoles en la noche, pues ya, para que lo pasen para un día después. Gracias. Vamos a cumplirle a las trabajadoras y a los trabajadores de México. Finalmente, les pregunta el columnista Francisco Garfias. Yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes niega que esos 40,000 millones de pesos son de cuentas de trabajadores que tienen nombre y apellido, que tienen deudos. ¿Alguno lo niega? ¿No? ¿No hubiera sido mejor, senador Cravioto, preguntarles, porque seguramente tratándose de ahorro de trabajadores, seguramente si no está el trabajador, sus deudos necesitan ese dinero? Es una muy buena pregunta, porque lo que ha explicado en estos días el director del IMSS es justamente lo que también han dicho aquí algunos compañeros, que es un viacrucis para los familiares cuando no hay una, no está por escrito a quién le van a dejar la herencia, que lo cobren. Es más fácil que justamente se vaya a este fondo del Banco de México y que el deudo, el familiar diga, yo soy el que tengo el derecho de ese recurso, de ese recurso, y entonces se le da al trabajador. Hoy los bancos no han demostrado ningún tipo de interés en ayudar justamente a esos beneficiarios. Ya estando en el Banco de México, pues va a ser más fácil para los propios familiares del finado. Senador Cravioto, todo está sujeto a que haya suficiencia financiera. Conozco el argumento de indescriptibilidad, pero si no hay dinero, ¿cómo les van a devolver el dinero? No, evidentemente, hoy por lo menos los números que nos dan las autoridades son que hay más de 40,000 millones de pesos. Pero como le contestaba la anterior pregunta, acuérdense que dejan de ser activas después de que pase un periodo, un tiempo. Cada año van a entrar X número de cuentas a volverse inactivas. Entonces, cada año habrá una cantidad, dependiendo de esas cuentas, que se vuelvan inactivas. Y como también se dijo y se ha repetido una y otra vez en las conferencias del presidente, si hay una cuenta inactiva, ponte que no alguien que haya muerto, alguien que simplemente no haya cotizado en los últimos años, que llegue al Banco de México y que diga, no, yo aquí estoy, no es inactiva, ya volví a trabajar, pues el Banco de México le reintegra con intereses a ese trabajador. El asunto y parte de lo que se está dando con esta reforma es que, como también ya se ha dicho en las conferencias mañaneras, ya había una ley, ya era una obligación de los bancos hacerlo y no lo habían querido hacer. Pues por eso esta nueva iniciativa, para que entonces ya se vaya todo al fondo controlado por el Banco de México, que volvemos a reiterar y somos categóricos en esto. No va a ser dinero ni para programas sociales, ni para obra pública, mucho menos para el gasto corriente del gobierno. Es un recurso para las pensiones de los trabajadores y trabajadoras de México. Gracias. De nada. Sería todo. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes.